Hola, un cordial saludo. Soy el estudiante Nick Núñez de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy analizaremos un caso en el cual podamos identificar la responsabilidad patrimonial del Estado. Dentro de los hechos encontramos que el día 15 de marzo del año 2024 en el municipio de Florencia, el señor Luis Fernando Torres, de 35 años, transitaba en motocicleta por una vía urbana. En ese momento, una patrulla de la policía adelantaba una persecución a alta velocidad sin activar señales sonoras ni luminosas reglamentarias. Durante la persecución, el vehículo oficial pierde el control y colisiona contra el ciudadano Luis Fernando Torres, causándole fracturas múltiples, una incapacidad médico-legal establecida en 90 días y secuelas permanentes en la movilidad. Se evidenció posteriormente que el conductor del vehículo oficial excedía los límites de velocidad y no se siguieron los protocolos de persecución establecidos por la entidad, lo cual permitió que no se garantizara la seguridad a terceros. Como consecuencia del accidente, la víctima perdió su capacidad laboral parcial y generó unos gastos médicos en referencia a terapias y una afectación emocional a su núcleo familiar. Esto nos lleva a determinar la pregunta problema de este caso y es la siguiente. La actuación de la Policía Nacional durante la persecución vulneró los principios de seguridad, proporcionalidad y el deber objetivo de cuidado, generando un daño antijurídico imputable al Estado bajo un régimen de falla en el servicio o por la creación de un riesgo excepcional. De acuerdo a esta pregunta, abordaremos los fundamentos en derecho. Y es que inicialmente debemos entender que constitucionalmente el artículo 90 habla que el Estado responderá patrimonialmente no solo por las actuaciones ilícitas, sino por todos los daños antijurídicos que el ciudadano no esté en el deber jurídico de soportar, lo cual implica que no se analiza solo la legalidad del actuar, sino el resultado dañoso imputable al Estado. En este caso, la víctima no tenía el deber de soportar un accidente causado por una persecución irregular por parte de funcionarios que representan, en este caso, al Estado. Siendo así, debemos determinar que hay algunas normas que regulan los comportamientos en referencia a los ciudadanos y al Estado. Y es allí que podemos analizar la ley 1437 del año 2011, el cual trata del Código Administrativo y lo contencioso administrativo, el cual en su artículo 140 establece el medio de control denominado acción de reparación directa, y este es sencillamente un medio al cual cualquier ciudadano puede acudir con el fin de demandar al Estado para obtener una indemnización de daños y perjuicios ocasionados por sus acciones, omisiones u operaciones administrativas. En tal sentido, de acuerdo al caso objeto de análisis, abordaremos la jurisprudencia aplicada en casos similares. Y es así que el Consejo de Estado en la Sala Contenciosa Administrativa, sección tercera, subsección A, del consejero ponente José Roberto Sáchica Méndez, indica que en accidentes con vehículos oficiales se deben analizar tres causas especiales. Primero, la causa eficiente del daño. Segundo, si hubo concurrencia de actividades peligrosas. Y tres, el grado de intervención del Estado. Además, el Consejo de Estado ha reiterado que la conducción de vehículos constituye una actividad peligrosa. Por tanto, la administración responde cuando se esté infringiendo normas de tránsito o protocolos, como en este caso, generando así un riesgo desproporcionado a terceros. En este orden de ideas, los títulos imputables aplicables para el caso inicialmente sería la falla del servicio como la acción principal, y esta se configura por el incumplimiento de los protocolos policiales, el exceso de velocidad, la omisión en el uso de las señales sonoras y luminosas y el desconocimiento del deber de protección a terceros. Es importante recalcar que el Consejo de Estado ha señalado que la falla en el servicio se presenta cuando la administración actúa tardía, irregular o ineficientemente, generando un daño antijurídico.
En tal análisis, para el caso aplicado, la actuación fue claramente irregular y negligente. Complementariamente, nos encontramos ante un riesgo excepcional y también sería aplicado para el caso, ya que la conducción de vehículos oficiales en persecuciones está denominado como una actividad peligrosa, lo que genera un riesgo superior al ordinario para los ciudadanos. En tal sentido, la regla jurisprudencial indica que cuando el Estado desarrolla actividades peligrosas, responde objetivamente si se causa un daño, salvo que pueda probarse una causa extraña. Sin embargo, para el caso de análisis, aquí no existe o no hay una culpa de la víctima. De igual manera, no hay una fuerza mayor, por tanto, el Estado entraría posiblemente a responder. Por ello, abordaremos las pretensiones claras que se tendrían para el presente caso, iniciando por las pretensiones declarativas, en el que se solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional en representación del Ministerio de Defensa y la Nación, y que dicha responsabilidad deriva del daño antijurídico causado al señor Luis Fernando Torres. En cuanto a las pretensiones de la condena, se solicita que se condene al Estado al pago inicial de unos prejuicios materiales y unos prejuicios inmateriales. Dentro de los prejuicios materiales encontramos el daño emergente, tales como los gastos médicos, de transporte y medicamentos para la persona. En cuanto al lucro cesante, encontramos los ingresos que dejó de recibir durante el tiempo que se encontró en su rehabilitación. Por otra parte, los perjuicios inmateriales, hablamos del daño moral, el daño a la vida de relación y el daño a la salud. Ahora bien, es importante recalcar los trámites para su solución, y es que podemos encontrar dos caminos para la solución de este caso de análisis. Inicialmente, la sede administrativa, que hablamos de una conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación. Allí inicialmente se presentará una solicitud de conciliación anexando todas las pruebas referente al caso, tales como es la historia clínica, informes policiales, informes del croquis que se dio posterior al accidente de tránsito, y allí pues se celebrará una audiencia de conciliación que tiene dos caminos posibles. Uno, que se llegue a un acuerdo conciliatorio, y dos, que no se llegue a ningún acuerdo, lo cual habilitaría de manera automática la vía judicial. Por ello, nos encontraríamos abocados a acudir al medio de control de reparación directa, y es que allí es competente un juzgado administrativo. Sin embargo, es importante recalcar que el término de caducidad para este tipo de situaciones administrativas es de 2 años desde el hecho dañoso. En cuanto a la indemnización que podríamos ver abocados en este caso, encontramos los perjuicios materiales, como lo mencioné inicialmente, que es el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente establecido en un total de 20 millones en lo que tiene que ver los gastos médicos y terapias, como está discriminado en pantalla, y el lucro cesante en 9 millones establecidos en un salario de 1.500.000 pesos mensuales que devengaba la persona al momento del accidente, y la incapacidad dada por los médicos establecía en 6 meses. En cuanto a los perjuicios inmateriales, encontramos al daño a la moral establecido para la víctima en 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y para cada uno de los familiares 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto al daño a la salud, encontramos que según el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral establecida en un comité médico regional. Para la conclusión del caso, se evidencia que la actuación de la Policía Nacional no se ajustó a los parámetros constitucionales y legales que rigen el uso de la fuerza y la ejecución de las persecuciones policiales, al haberse desarrollado sin el cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad exigidas para este tipo de procedimientos. Así, la omisión en la activación de señales reglamentarias, el exceso de velocidad y el desconocimiento de los protocolos operativos constituyen una falla del servicio, al tiempo que la actividad desplegada configura un escenario de riesgo excepcional, dada la peligrosidad inherente a la conducción de vehículos oficiales en persecuciones de alta velocidad.
En consecuencia, el daño sufrido por el señor Luis Fernando Torres adquiere la naturaleza de daño antijurídico, en tanto no estaba en el deber jurídico de soportarlo, siendo plenamente imputable al Estado. Por lo tanto, resulta procedente declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y ordenar el reconocimiento de los perjuicios ocasionados mediante el ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código Administrativo y lo contencioso administrativo. En el presente caso, la imputación del Estado se configuraría claramente en cuanto al hecho, y es el daño que surge de la conducción imprudente del vehículo oficial, la parte jurídica en la conducta que vulneró el deber funcional y las normas constitucionales, y el nexo causal que existe en la relación directa entre la persecución irregular, el accidente y los daños sufridos por la víctima. Por tanto, para el presente caso objeto de análisis sería procedente la condena al Estado mediante el medio de control de reparación directa. Espero que haya sido clara la información respecto a este análisis de caso. Muchísimas gracias.